Bienvenidos sean todos y todas a la Hora de las Brujas. Yo soy Nixaris y seré su guía. Este es un episodio bastante especial porque estaremos hablando de Jujutsu Kaisen, pero hablaremos de Jujutsu Kaisen desde la perspectiva cultural y esotérica que la rodea. ¿Por qué? Porque Jujutsu Kaisen creo que es una de las mejores obras que plasman uno de los funcionamientos espirituales de seres como lo son los tulpas, o en su caso los elementales artificiales, que son estos seres que se crean a base de los pensamientos negativos y se alimentan a base de la energía de su creador. Entonces creo que es un anime que vale la pena analizar porque además estamos hablando de una obra que también habla sobre la mitología japonesa, y la mitología japonesa es una cosa fascinante que vamos a explorar a profundidad en esto. Pero no solo eso, sino que también hablaremos de los exorcismos y sobre todo de la antigua arte del Onmon-ryo, que básicamente eran los magos imperiales que estaban en Japón. Así que si quieres saber todo esto, quédate porque este video es para ti. ¡Alto ahí! ¿Sientes que la energía negativa te está drenando? Es hora de tomar el control. En mi taller de protección energética aprenderás a bloquear esas malas vibras y a potenciar tu energía personal. No más agotamiento, inscríbete hoy y aprende a protegerte como un verdadero maestro energético en este viaje mágico. Pero antes de empezar este video, yo quiero regalarte un fuego especial. En esta velita está justamente todo lo que te puede ayudar a transmutar. Entonces, justamente te regalo una vela morada por Goyo, por Satoru Goyo, para que su fortaleza te acompañe. Y además de todo esto, para que en esta etapa, que es la más oscura del año, encuentres luz, fuerza y verdad. Así que concéntrate, pide tu deseo. Y ahora sí, empecemos oficialmente con la hora de las brujas. Para empezar a desentrañar los misterios del inframundo, los yokai y el mundo oculto de Japón, yo voy a llamar a los 4 guardianes de Japón, que son Seiryu, el dragón que vive al este, Susaku, que es el pájaro fénix que vive al sur, Byakko, que es el tigre blanco que vive al oeste, y Genbu, que es la tortuga que vive al norte. Así que concéntrate para que este llamado de los guardianes mantenga a cualquier presencia negativa a raya de este video. Y sobre todo también brinde protección, seguridad al lugar y a ti mientras escuchas todo este contenido en la Hora de las Brujas. Así que comencemos. Dragón del Este, Seiryu, tú que eres azul como el cielo, muévete en los mares de primavera y permite que los mares de las hojas nos traigan consigo la libertad del viento. Susaku, danos la fuerza del verano y con tu fuego ilumina nuestro camino. Byakko, tigre blanco, danos justicia y verdad. Permite que todo aquello que estamos buscando tenga la fuerza suficiente para gestarse y manifestarse. Genbu, tortuga negra, danos protección, paz y estabilidad a lo largo de este viaje. Yo los convoco, guardianes, para que juntos traigan consigo la verdad, la fortaleza, el cambio y sobre todo la capacidad de entrar y salir todos juntos del inframundo, volviendo sanos y salvos y sobre todo sin visitantes inesperados. Agradezco su presencia y bienvenidos sean. Jujutsu Kaisen básicamente es uno de los animes más vistos y este fue creado por Gege Akutami. ¿Cuál es el argumento de esto? La historia de Itadori básicamente comienza cuando Itadori va a visitar a su abuelo. Su abuelo básicamente está en una etapa terminal, por lo tanto en cualquier momento puede morir. Pero él le pide, por favor, que se asegure de que todos puedan tener una muerte digna. Y gracias a esto es que Itadori comienza con su viaje y su primer encuentro con el mal, que es nada más y nada menos encarnado por la figura de Ryomen Sukuna. Ryomen Sukuna básicamente es un personaje en esta obra que es citado como el hechicero más fuerte de la antigüedad y quien básicamente posee un gran poder de energía maldita capaz de cortar todo lo que existe en la existencia.
valga la redundancia, pero justamente esta figura fue detenido 1000 años antes por los hechiceros y sobre todo, además de todo esto, contenido a lo largo de sus dedos. ¿Por qué? Porque se cuenta que Sukuna tiene 20 dedos. Entonces, estos 20 dedos están dispuestos de tal manera que fueron separados para que nadie pudiera permitir que Sukuna resucitara. Sin embargo, los amigos del club de ocultismo de Itadori encuentran uno de sus dedos. Y al encontrarlo, básicamente, hacen un ritual con él que libera muchísimas energías negativas conocidas como maldiciones. Me gusta mucho a mí el concepto de las maldiciones en Jujutsu Kaisen porque justamente ejemplifica lo que en la cultura, sobre todo en las prácticas tibetanas, es conocido como los tulpas. Que los tulpas básicamente son seres que se nutren a partir de tu pensamiento y pueden tomar la forma de cualquier cosa, pero eventualmente harán lo necesario para alimentarse del creador. Entonces, gracias a esto, es que Itadori tiene su primer encuentro con las maldiciones, y para poder contrarrestarlas, él come este dedo de Sukuna, que permite que la conciencia del rey de las maldiciones se despierte en él y por lo tanto se libere este mal ancestral que ha cuidado por mucho tiempo la sociedad Jujutsu o la sociedad de los hechiceros. Entonces, a mí me encanta todo este concepto de la hechicería en este anime porque porque está fundamentado en el chamanismo japonés, que básicamente es una práctica milenaria que además combina también la práctica del Onmamanryu, que básicamente son eran los magos ancestrales y quienes cuidaban de todos estos conocimientos. Además, ellos eran astrólogos y sobre todo eran invocadores. Entonces, gracias a esto es que vemos la aparición de los shikigamis, ¿no? Que son estas figuras que pueden ser invocadas y las vemos invocar básicamente a Megumi, que básicamente va a ser el mejor amigo de Itadori y quien permite ser este primer contacto entre él y el mundo de la hechicería. Pero Sukuna no es el único que es el más fuerte en este mundo, sino que también aquí está Gojo Satoru, que básicamente es el hechicero más fuerte de la actualidad. Entonces, aquí es cuando nos encontramos en uno de los puntos más interesantes, porque vemos tanto la pelea del hechicero más antiguo como el hechicero más fuerte. Y gracias a esto es que se gesta esta primera impresión en la cual le pregunta a Itadori a Gojo, si tú peleas con Sukuna, ¿quién ganaría? Y Gojo dice, yo ganaría. Básicamente, si estás familiarizado con mi contenido, pero no habías visto este anime o no ves anime, justamente el cosplay que tengo ahorita es el cosplay de Gojo Satoru. Entonces, básicamente es un hombre hermoso que aquí está, se los presento. Véanlo, porque justamente creo que es uno definitivamente de los personajes que más me han gustado. Y de hecho, creo que algo que a mí me encanta es el tema de la construcción de los personajes en este anime. Yo sé, pueden decir, oye Nix, pero ¿qué tiene que ver la construcción de los personajes con todo el tema del ocultismo? Pues te diré que justamente sí hay un puente bastante fuerte entre estos dos conceptos, porque existe algo llamado los arquetipos. Los arquetipos básicamente es un concepto que viene del griego arge, que es la fuente de, y tipos, que habla de modelos. Entonces, básicamente habla sobre la energía universal a la que todos los seres humanos podemos acceder cuando vamos al mundo de los sueños. Entonces, a mí me gusta mucho este concepto porque justamente Carl Jung dice que sin importar en qué cultura sea o bajo las circunstancias en las que se geste, el ser humano siempre busca dar explicaciones a la energía que lo rodea y por lo tanto hace que esto se vea visto de tal manera que nosotros empezamos a crear los mitos, que los mitos son estos relatos divinos en los cuales buscamos explicar ciertas cosas que han pasado o el funcionamiento de ciertas fuerzas de la naturaleza. Entonces, justamente esta energía y sobre todo este tema de los arquetipos, los autores y sobre todo quien desarrolla esta técnica literaria es nada más y nada menos que Joseph Campbell.
quien crea lo que es conocido como la senda del héroe. La senda del héroe básicamente es un proceso alquímico en el cual el héroe se ve expuesto a ciertas influencias que lo guían a tomar determinado camino, dejando atrás el mundo que conocía y encontrando su verdadero poder. Este lo vemos en muchísimas historias, por ejemplo El Señor de los Anillos. La senda del héroe básicamente está plasmada en muchas obras de la cultura popular, sobre todo en el anime. Yo donde lo he identificado es por ejemplo en Bleach, en Naruto y también aquí en Jujutsu Kaisen. ¿Por qué? Porque básicamente cumple como con todos los requisitos que tiene. La primera es la negación del héroe a dejar el mundo que conoce para entrar a otro. Pero justamente aquí vemos a Itadori dispuesto a entrar cuando esta influencia externa amenaza a sus amigos y él descubre entonces el mundo desconocido que es el mundo de la hechicería. Entonces, gracias a esto es que vemos todo este cambio en el cual Itadori pasa de ser un simple mortal a volverse genuinamente un hechicero. Y no cualquier hechicero. Ay, spoiler, el hechicero que derrota a Sukuna. Ay, es que tenía que decirlo, pero básicamente para todos los que vieron como este anime seguramente estarán de acuerdo conmigo que haber estado 270 capítulos de manga esperando a ver quién acababa finalmente con Sukuna, creo que era predecible, sí, que iba a ser Itadori, pero básicamente verlo a él siendo este héroe que es el primero en derrotarlo, después de todos los sacrificios y toda la gente que pierde en el camino, creo que es algo simplemente muy satisfactorio. Ustedes me entenderán. Bueno, básicamente la senda del héroe no solamente se queda en el mundo literario, sino que también nosotros lo podemos ver en nuestras vidas, en el día a día. Y es básicamente lo que a nosotros nos permite evolucionar, cambiar y sobre todo transformarnos. Cuando nosotros entramos al inconsciente colectivo, que es este punto en el que todos los seres humanos nos conectamos cuando soñamos o cuando morimos, entramos a la conciencia universal. Y es aquí cuando nosotros podemos permitirnos trascender, cambiar y encontrar una nueva forma de ver la vida. Pero en este mundo, que es el mundo en el cual habita Itadori, en el cual se desenvuelve toda la historia de Jujutsu Kaisen, a mí me encanta porque hay un tema súper bien manejado que es el tema de las maldiciones. Las maldiciones básicamente son algo que viene del concepto tradicional que es conocido como el Tsukumogami. El Tsukumogami te cuenta que después de 100 años cualquier objeto puede tomar vida y puede tener un carácter ya sea bondadoso o ya sea travieso, entonces, o incluso maligno. Entonces, gracias al Tsukumogami existen estos conceptos de seres que están vivos, o sea, de estos espíritus que nosotros vemos rondando las calles y además de todo esto, de los objetos malditos. Creo que todos hemos oído del museo de los Warren que está lleno de objetos malditos. Para los japoneses, básicamente es el Tsukumogami lo que habla de esto. Entonces el Tsukumogami es justamente esta leyenda de que un espíritu, de que un objeto puede tener un espíritu después de 100 años. Entonces este concepto a mí me parece muy interesante porque junto con el concepto del tulpa básicamente es uno que nace en las prácticas tibetanas del budismo, en el cual se cuenta que existen estos seres que se crean a partir del pensamiento. En el anime se les llama maldiciones y básicamente son estos seres que se crean a partir de los pensamientos o emociones negativas de las personas. Entonces, incluso hasta me encanta porque Goyo dice que Hanako, que también la Kuchisake Onna y todo este tipo de yokais que están inmersos en la cultura japonesa son estos seres que nacen a partir de los pensamientos negativos y del miedo colectivo. Cuando un ser es creado a nivel individual, se le llama tulpa, o sea, porque tú lo creas y le das un propósito. Y en la hechicería y el chamanismo,
son estos servidores que se mueven en planos invisibles para gestar ciertos cambios o manifestaciones en el entorno. Pero cuando nosotros lo vemos en la vida real, por ejemplo, nos encontramos con estos seres que además de todo esto también son creados y alimentados por la energía colectiva. Al ser creados por la energía colectiva, y de hecho creo que en algún punto lo has oído, que es el término del egregor. Los egregores, como lo dije en mi video de la Casa de los Famosos, son seres oscuros que se nutren a partir de un pensamiento colectivo y va fomentándose, fomentándose y fomentándose y fomentándose. Entonces, justamente este pensamiento negativo es lo que hace que nosotros veamos a todas las leyendas que actualmente conocemos. Por ejemplo, aquí en México, La Llorona. Por ejemplo, en otros países sería, por ejemplo, las brujas o los dragones, ¿sabes? O sea, todos estos pensamientos colectivos justamente sí se llegan a manifestar por toda la fuerza que tienen. Y además de todo esto también lo vemos, por ejemplo, en las figuras religiosas. Las figuras religiosas también forman detrás de sí egregores que permiten su existencia y por lo tanto trascienden a las generaciones. De hecho, la primera persona que define esto es nada más y nada menos que Platón, y él habla sobre que los egregores, tanto como el de Miurgo, se forman a partir de los pensamientos. Además del Tsukumogami y sobre todo también este concepto de los tulpas, también algo que mencionan muchísimo son los yokai. Los yokai a mí me encantan porque justamente son este folclore japonés que te habla de los seres que viven en la naturaleza. Y los vemos en formas como por ejemplo el Oni, o en su defecto también es que de verdad hay como 1000 formas en las cuales se manifiestan los yokai. Y los yokai a mí me encantan porque existe uno que se llama el Rokurokubi, que básicamente es el que se rompe el cuello y lo estira. Entonces el Rokurokubi básicamente es uno de los seres que se manifiesta muchísimo en Japón. También, por ejemplo, está Hanako-san, la Yuki-onna, que básicamente eran estas mujeres que aparecían en medio de la nieve cuando los hombres estaban agonizando y veían a estas mujeres que los atraían hacia su muerte. O por ejemplo también están los Onryo, que son estos demonios y de hecho una serie que también, si les gusta todo este tema de la cultura japonesa, tienen que ver, es la de Blue Eye Samurai, que básicamente habla sobre la historia no me acuerdo cómo se llama la protagonista en este momento, pero es una historia muy interesante porque a ella toda esta historia se desenvuelve en el Japón feudal, y a ella le llaman Onryo porque es la hija de un hombre occidental junto con una japonesa, y por lo tanto es que ella toma como estos ojos azules y por eso le dicen Onryo, porque dicen que es como este demonio o este ser que tiene los ojos de una forma diferente. Entonces los yokai básicamente a mí me encantan porque en Jujutsu Kaisen, aunque no los mencionan tal cual como yokai, se vuelven estas maldiciones que por ejemplo las vemos en la figura de Yogo, de Hanami y de todos ellos, que justamente son estos seres que genuinamente sí existen en el plano en nuestro mundo, ¿no? O sea, que sí viven ahí. Y de hecho, algo que a mí me gusta mucho y una leyenda que a mí me encanta es la leyenda del bosque de Aokigahara. La leyenda del bosque de Aokigahara dice que la razón por la cual todas las personas van ahí a terminar con, ya saben, a darse de baja de la vida, es justamente porque ahí está habitado por yokai y especialmente por onis. Y existen 3 tipos de onis. Están los azules, los rojos y los verdes. Entonces se cuenta que todos estos onis envenenan la mente de las personas y los llevan hacia su mundo. Pero para llevarlos hacia este mundo, lo que hacen es que básicamente juegan como con su mente hasta que ya acaban con ellos, ¿no? Entonces, ya saben en qué sentido acaban. Y justamente por esto es que creo que Japón es una de las culturas más ricas en cuanto a temas de mitología. ¿Por qué? Porque se han dedicado a estudiar a fondo todos los tipos de seres existentes que pueden crearse a partir de los pensamientos de las personas.
como se menciona en Jujutsu Kaisen. Ryomen Sukuna, el Sukuna de 2 caras, realmente también es uno de los yokai que están ahí. Y de hecho a mí me encanta porque él sí existe a nivel histórico. Él aparece en el Nihon Shoki, que básicamente son las crónicas de Japón, y es un manuscrito del siglo VIII que narra varios sucesos míticos y reales. O sea, no se sabe exactamente cuál fue cuál, ya saben, como la Biblia, pero básicamente es un recuento histórico que sí habla muchísimo sobre la energía de Sukuna. Entonces, Sukuna, básicamente, o Ryomen Sukuna, que es el Sukuna de 2 caras, dice que básicamente tenía la parte delantera de la cabeza y la parte trasera de la cabeza. O sea, tenía aquí una cara y en la nuca otra cara. Entonces, justamente Sukuna sí es este ser que existe en esta mitología porque él permite y encarna la figura del Oni. El Oni en la cultura japonesa es lo que nosotros conocemos como demonios. De hecho, es que creo que sí soy súper otaku, hermanos. Creo que sí soy súper otaku. Pero cuando yo estaba estudiando japonés, algo muy interesante es que el kanji de bruja, que es el de Mahou, es parte del kanji de Oni. Entonces, justamente, tanto el kanji de bruja como el kanji de Oni se componen por el kanji de los campos de arroz. Entonces, a mí me encanta porque si nos ponemos a filosofar sobre este kanji, es como las criaturas o las fuerzas malignas que habitan en los campos de arroz. Entonces, no, yo la más otaku lo sé, no me agüito si me hacen bullying, pero sí, justamente, sí tiene que ver mucho como con esta energía de la naturaleza en su parte bruta y en su parte más oscura. La región en la que Sukuna aparece es la región de Hida, y su leyenda cuenta que Ryomen Sukuna estaba causando una gran rebelión en esta región. Por lo tanto, es que envían a nada más y nada menos que al héroe legendario Takeru Fukuma no Mikoto para enfrentarse a él y de esta manera derrotar a Sukuna. Y gracias a esto es que también hay como esta leyenda de que Sukuna no es completamente malvado, sino que básicamente con el tiempo también es interpretado como una figura protectora y heroica en la región de Hida. Entonces, él está ahí cuidando de todas las personas que hasta su manera podría decirse que le rinden culto. Y en otras versiones se cuenta que Sukuna básicamente era este gran protector de la zona, que también era caritativo y cuidaba de las personas. Entonces no solamente era un espíritu maligno, un espíritu chocarrero, como diríamos aquí en México, que causaba caos, sino que también él es el cuidador de todo esto. Sukuna también está relacionado con el Oni, puesto que los Oni en la concepción budista japonesa de el infierno son seres que habitan este lugar y tienen como objetivo el causar el castigar a todas las personas que han pecado, y además de todo esto también es tener este poder de control, castigo y sobre todo, de control de las almas de los pecadores. Entonces, por lo tanto, es que los Oni se vuelven también estos demonios que cuidan de todo esto. Además, a mí me encanta porque de hecho hasta la descripción de Sukuna, porque dicen que Sukuna era un ser que tenía 4 piernas, 4 brazos, y además de todo esto tenía una apariencia completamente monstruosa e infernal. A mí me encanta porque justamente eso eran los Oni. Los Oni así se manifiestan. Son estos seres que están llenos de ira, destrucción y sobre todo que buscan ante cualquier cosa generar caos. ¿Por qué? Porque hay que recordar que la naturaleza, sobre todo la naturaleza humana y la naturaleza, sobre todo como por ejemplo en el escenario de la práctica izquierda, hay que entender que el caos muchas veces habla sobre esta naturaleza tónica en la cual se disuelve el mundo y en la cual nosotros encontramos la liberación de nuestro espíritu. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de estos Oni que estaban ahí como parte de la leyenda y los folclores, son básicamente estos seres que se convierten en un punto importante porque ellos representan la naturaleza tónica que el ser humano no puede dominar ni controlar. Pero además de los Oni, ¿qué otros yokai existen? Como ya lo dije anteriormente, está el Rokurokubi,
que básicamente era esta cosa del cuello roto, que es era el espíritu de un cuello roto, que básicamente cuando trascendía, estiraba el cuello y ¡buf! Se veía, aquí les dejo una imagen. Luego también está, por ejemplo, los yurei. Los yurei son las almas y los espíritus de las personas que no han trascendido y generalmente visten de blanco. De hecho, si vieron mi video de las damas blancas, que es el video que tengo aquí en YouTube sobre las leyendas mexicanas, creo. Ahí básicamente les cuento que las damas blancas son estos seres que están presentes en todas las culturas del mundo y que hablan sobre estos espíritus que están atrapados entre un plano y otro. Entonces, justamente estos seres son los seres que hacen que por las emociones negativas se causen como estas emanaciones cercanas a los cuerpos de agua de las emociones desbordadas en el momento post-mortem. O sea, se quedan eternamente en un limbo entre la vida y la muerte. Y generalmente lo que me gusta mucho es que también se describe que los yurei traen un triangulito aquí en la cabeza. El anime que habla mucho también de este tipo de espíritus es Noragami. Entonces, igual si quieren verlo, yo creo que estaría increíble. Se van a llevar muy buenas recomendaciones. Y sobre todo, creo que algo muy bonito de los yurei es que, y creo que algo que me gusta mucho también es que a base de los yurei también existe otra leyenda que habla sobre el puente para cruzar los mundos. Entonces dicen que básicamente el puente para cruzar tienes que cruzar levitando. Y para los que, por ejemplo, tratan de nadar o cosas así, hay seres abajo que los jalan y que no los permiten cruzar. Entonces, por eso mismo es que tienes que haber sido una persona justa y una persona que actuó de forma correcta a lo largo de su vida. Ahora, ¿cuáles son los otros? Por ejemplo, están los Tengu, que son las criaturas aladas, ¿no? O sea, creo que a mí me encanta cómo los plasman en el anime, porque básicamente son estos seres que tienen como estas formas de aves u humanoides, y básicamente en el folclore son protectores de las montañas. Entonces, justamente los Tengu sobrevuelan alrededor de todo esto, así como, por ejemplo, es que me encanta, porque Hayao Miyazaki, yo estoy segura que se inspiró en este tipo de seres para crear esta imagen de Yubaba. O sea, cuando Yubaba está dando vueltas, creo que genuinamente sería exactamente lo que son los Tengu. Y claro, así como existen los guardianes de las montañas, están también los guardianes de las aguas, que son los Kappa. Algunos dicen que son como estas ranitas, y otros dicen que son seres que pueden tomar como cualquier otra forma de reptiles o cosas de ese estilo. Entonces, los Kappa a mí me gustan muchísimo porque justamente tienen bueno, otros también dicen que son verdes con caparazones de tortuga, y además de todo esto, también pueden ser traviesos o generar como cierto caos, pero generalmente creo que en general no son malignos. Y claro, los japoneses también tienen su propia versión de los nahuales, y son nada más y nada menos que los kitsune. ¿Por qué? Porque los kitsune son estos espíritus que toman la forma de, bueno, en general son zorros que pueden convertirse en humanos, y a través de esto, bueno, algunos dicen que se alimentan de carne humana, otros dicen que son inofensivos, no lo sé, leyendas, que básicamente permiten a los seres humanos interactuar con ellos, y a través de esto también crear como estas conexiones súper bonitas de la naturaleza. De hecho, a mí me encanta porque de hecho en la brujería tradicional el concepto, o sea, generalmente sí existe una práctica de todo esto, que es la práctica de la licantropía. Entonces, la licantropía básicamente es cuando tú creas, bueno, es que hay dos vertientes. No sé si han visto Game of Thrones, pero básicamente una de ellas es cuando tú puedes entrar como a la conciencia de animales y usarlos como tu forma de transporte, o también cuando tú generas un cuerpo energético con forma de animal que sirve como un vehículo para moverte entre los planos. Entonces, a mí me encanta porque en todas las tradiciones, todas, o sea, tienen su vertiente de esto. Por ejemplo, en México están los nahuales, básicamente en Europa está la figura del hombre lobo. Por ejemplo, también aquí en Estados Unidos están los skinwalker, y aquí lo podemos ver con los kitsune, que en lugar de ser lobos son zorros. Pero no solamente existen los kitsune, sino que también existen los tanuki, que básicamente son perros mapaches que transforman, igual son metamorfos,
y se transforman en cualquier cosa que ellos desean únicamente para molestar a los humanos. Y generalmente creo que ya para concluir, y no sé si recuerdan Slenderman, pero es que a mí me encanta que todos los espectros que nosotros creemos que no tienen nombre o clasificación en Japón ya los habían clasificado. Y es nada más y nada menos que los Nopperabo. Los Nopperabo son estas figuras que no tienen rostro. Entonces, justamente ellos tienen como este gran poder de crear y cambiar, y sobre todo algunos dicen que se roban el rostro de las personas, otros dicen que únicamente lo hacen para asustar a las personas, pero generalmente son estos espíritus que aparecen a altas horas de la noche para jugar una que otra broma o en su defecto alimentarse de la energía de los humanos. Sin embargo, los yokai no solamente son vistos como criaturas mitológicas, sino que filosóficamente también representan todas las cosas que nosotros no entendemos, aspectos de la vida y la muerte, aspectos de la transición y la verdad, aspectos que tienen que ver con las fuerzas ocultas de la naturaleza que nosotros no entendemos y que además de todo esto vemos transformarse una y otra y otra y otra vez. Entonces, los yokai básicamente también son estos seres que tienen como objetivo el cambiar y además de todo esto permitirnos reflexionar sobre las influencias y las diferentes cosas que ocurren en la vida y nos permiten a nosotros encontrar nuevas caras de quienes queremos ser, quienes buscamos avanzar y además de todo esto, entender también la naturaleza humana al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con estos metamorfos, como lo eran los kitsune, básicamente hablamos sobre el ser humano entrando a sus puntos de su naturaleza más salvaje y primigenia. O por ejemplo con los yurei, todos los asuntos pendientes que no nos dejan trascender y encontrar un nuevo ciclo. O también, nada más y nada menos que los oni, los guardianes de la naturaleza, que cuidan con todas sus fuerzas el mundo que nos rodea. Ahora, ya que hablamos sobre los yokai, creo que es importante hablar sobre el argumento y creo que este es uno de los puntos como argumentales más importantes de Jujutsu Kaisen, que es el tema de los exorcismos. Los exorcismos en Japón me encanta porque son realizados a partir de varios tipos de rituales. Para empezar está el Oharai. El Oharai básicamente es un ritual de purificación en el cual se realiza para realizar una limpieza energética de las influencias negativas que estén alrededor, ya sea por el contacto con la muerte o la enfermedad, o simplemente la acumulación de energía que se quedó estancada. Ahora, ¿cómo definen ellos la energía? Me encanta porque existe la energía del ki. Básicamente, el ki es la energía vital que todos los seres tienen. Como como el taoísmo es una religión animista, ellos creen que todo está vivo, ¿no? Ya sean personas, animales e incluso objetos, porque gracias a eso recordemos que existían estos objetos malditos y básicamente después de 100 años tomaban como un espíritu o una forma. Entonces, básicamente a mí me encanta como todo este concepto porque hacen que esta energía y esta fuerza se tenga como dos vertientes, la energía del yin y la energía del yang. La energía del yin es la energía que se asocia a la energía negativa, la energía de los muertos. De hecho, algo que dicen en Feng Shui, o sea, y creo que eso aplica como en toda la parte como oriental, es que los espacios no deben de ser oscuros porque de lo contrario atraen la muerte y atraen al mundo de los muertos. Entonces, por eso dicen que para que un espacio sea armónicamente funcional, tiene que tener mucha luz y estar en sintonía con la energía del yang. Entonces, de hecho, a mí me encanta todo este tema porque creo que incluso en el Zen es muy importante el manejo del ki para tener como ciertos beneficios en la salud y poder personal. Que es básicamente, creo que todo esto del ki aterrizado desde la visión occidental, que lo pueden ver como por ejemplo en mis videos de deidades que hay aquí en el canal, que hablan justamente de todo esto, ¿saben? O sea, de todas las cosas que en algún momento tuvieron, todas las cosas que puedes armonizar a partir de tu mundo interno. En este caso, ellos lo usan también, por ejemplo, a través del Reiki. Ahora, en el Oharai, básicamente hay varios tipos de Oharai. Está el personal, en el cual únicamente te limpias a ti mismo. Y este básicamente tiene como objetivo
el usar como las ramas del árbol que es conocido como el sakakaki, o en su defecto implementos de papel que son los gohei. Entonces para barrer, y con ellos básicamente es como esta barrida de las energías del cuerpo afectado. Luego está el oharai de objetos o personas. O sea, así como existen este concepto de los... no recuerdo, lo acabo de decir, de los monokugami. Así también existe el concepto del oharai para los lugares o los objetos. Entonces, si tú tienes un problema con un monokugami, lo que tienes que hacer es un ritual de oharai. Entonces, básicamente, aquí es cuando se considera como un objeto o un automóvil. De hecho, hay un auto que es el más conocido, no voy a decir su nombre, pero este auto ha sido como uno de los autos malditos que ha tenido como muchas leyendas, porque casi todos sus pilotos mueren, y dicen que básicamente es porque el espíritu de su primer dueño todavía sigue pegado a él. Entonces justamente creo que este tipo de objetos entran en los monokugami, que básicamente son estos objetos malditos. Entonces aquí básicamente este tipo de oharai te ayuda a limpiarlo y se usa para limpiar lugares en los que ocurrieron tragedias o muertes. Entonces estos son realizados por sacerdotes shintoístas y también también recitan varias oraciones donde invocan a los kami, que son los dioses japoneses, para que brinden protección y además de todo esto también puedan exorcizar toda esta energía maldita que se quedó estancada en ese lugar, momento o persona. El segundo tipo de exorcismo son los exorcismos budistas, y estos se usan a partir de oraciones o mudras. Ay, los mudras me encanta porque en Jujutsu Kaisen Gojo es quien más los usa, que son básicamente las señales que él hace como con las manos. Por ejemplo, esta de aquí, que básicamente esta es para, dicen que es para la buena suerte, todo este tipo de cosas, porque los mudras básicamente se vuelven estos símbolos que al tú usarlos puedes como manifestar cierta energía alrededor de ti. Entonces, justamente el usar estos mudras hacen que tú, porque se vuelven como símbolos. Entonces tenemos que recordar que culturalmente Japón es un país que se mueve mucho a partir del uso de textos, símbolos, e incluso su escritura es ideográfica, o sea que textualmente, o sea, todas estas, estos símbolos que son conocidos como los kanji, representan una idea. Entonces, el usar como estos mudras y sobre todo este tipo como de gestos con las manos, libera el símbolo que ellos están implementando en él. Entonces, justamente los monjes budistas lo que hacen es que también utilizan campanas y ruedas de oración para limpiar todo lo que está alrededor. Y finalmente también están los rituales de On-myodo. On-myodo, o el camino de adivinación, básicamente es la práctica ancestral en la cual nos vemos con los magos imperiales. De hecho, la Biblioteca de Aradia, creo que sí se llama el canal, les voy a dejar como el enlace porque ella me encantó cómo lo explica, está aquí arriba. Básicamente son este sendero que eran estos grandes adivinos que cuidaban y trabajaban por el bien del emperador. Entonces, los rituales de On-myodo básicamente son rituales que tienen que ver con el chamanismo. Entonces, para esto, por ejemplo, en el On-myodo, la magia y la ceremonia son un papel fundamental. ¿Por qué? Porque permiten canalizar ciertas energías para crear cambios alrededor del entorno. Y es aquí cuando nos encontramos con un concepto súper interesante que es el de los shikigami. Los shikigami básicamente pueden ser es que son como tesoros sagrados, algo así es la traducción de los shikigami. Tiene que ver exactamente con el uso de espíritus que actúan como servidores y enfrentan en el plano en el cual se mueven las maldiciones o los objetos malditos a estos seres oscuros para generar una limpieza espiritual. Entonces los shikigami a mí me gusta porque de hecho en la magia occidental son lo que nosotros denominamos elementales. Entonces creo que me encanta, te digo, me encanta porque no importa qué concepto creas que tú acabas de descubrir en el mundo ocultista occidental, los japoneses ya lo habían pensado hace 1000 años, como siempre. Entonces, justamente a mí me gusta mucho este tema del shikigami
porque los Shikigami justamente son estos seres que tú usas como servidores y que te permiten a ti tener como este poder, el control, y además de todo esto también actúan como estos seres que tú invocas. De hecho, por ejemplo, si puedes ver como los videos que tengo sobre deidades y trabajo con deidades, cuando tú estás invocando a los 4 puntos cardinales, y de hecho no sé si viste lo que acabo de hacer, o incluso lo que hice al iniciar este video, de invocar a los 4 puntos, es que llamas a estas energías para que cumplan un fin. Por ejemplo, en este caso, yo los invoqué para que cualquier persona que vea este episodio se sienta protegido y se sienta en paz. Entonces, ese fue como el motivo por el cual yo hice como este llamado. Ahora, justamente todo este tema de los Shikigami, de los Onmoji, de todo esto, sirven a, por ejemplo, sirven a un maestro. Y uno de quienes fueron uno de los más importantes fue Abe no Seimei, que básicamente era un adivino y un mago japonés, que él tenía una legendaria habilidad para enfrentar espíritus y demonios. Creo que Jujutsu Kaisen ha sido una de las obras que ha tenido una de las mejores fundamentaciones que yo he visto en mucho tiempo. Y de hecho, ¿por qué? Porque me gusta cómo es que juega tanto como con estas partes de la parapsicología, que son los ecos temporales, los tulpas, o bueno, estos momentos que se quedaron impregnados en un momento y por lo tanto crean esta energía maldita, tanto como juega con el tema del folclore y sobre todo con el tema cultural de las prácticas chamánicas que se han llevado ahí. Entonces creo que a mí me encanta cómo es que lo han desenvuelto a lo largo de Jujutsu Kaisen, porque todas las historias ya están escritas, pero lo que siempre cambia es la forma en la que tú incorporas los elementos y en lo que te da como el éxito o el fracaso. Además de que también, como saben, tiene a mi esposo el Goyo. Claro que sí. Ahora, justamente todo este tema creo que es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque también usan esto del fuego ritual. El fuego ritual en todas las tradiciones sirve como la purificación. Entonces, justamente, de hecho se llama el fuego de goma, porque se queman ofrendas y se recitan oraciones para purificar. Entonces, cuando nosotros hablamos de todo esto, también hay algo muy interesante que son las Shime Nawaba, que son básicamente cuerdas sagradas y son hechas de papel. De hecho, creo que en la película de Medium, al final, no sé si encuentro el clip se los pongo, hacen básicamente como un cerco con estas cuerdas para generar como un ambiente emocionalmente calmado. Entonces igual se los puedo pasar para que vean como los rituales de purificación, que a mí me encanta cómo los ponen, y justamente creo que es como uno de los puntos más importantes cuando nosotros hablamos de esto. Ahora, justamente creo que el tema de los exorcismos es algo, bueno, déjenme en comentarios si quieren que les haga un video especialmente como de exorcismos o casos de exorcismos, y yo con mucho gusto lo haré, porque justamente ese tema también me parece a mí como algo muy importante que creo que tienes que abordar a lo largo del tiempo y que además de todo ha estado presente en todas las culturas. De hecho, en la película del Exorcista, sí, es que yo soy una gran consumidora del contenido de terror, así que me acuerdo como de todo. Entonces me acuerdo que justamente en la película del Exorcista justamente hay como este debate y yo no me acuerdo si era como en la del Exorcista, creo que sí. Justamente es como de que dicen que en todas las culturas existen este tipo de rituales para purificar entornos. Entonces creo que es como algo bien interesante que todo este tipo de energías, sin importar el lugar, siempre se manifiesta, ¿no? Y es justamente lo que decíamos al principio con Carl Jung, que es toda la energía de los arquetipos, porque el ser humano siempre está buscando dar explicaciones a las fuerzas de la naturaleza que lo rodean. Ahora, para cerrar este video, quiero recordarte que te suscribas, comentes y compartas. Además de todo esto, la próxima semana también dime qué animes te gustaría que analice, qué series te gustaría que analice, y yo con gusto lo voy a hacer porque genuinamente esto es algo que a mí me gusta mucho.
Y sobre todo, cuéntame qué opinas del final de Jujutsu Kaisen en comentarios. Yo tengo como... yo siento que hay cosas que pudieron haber sido mejores. Creo que Goyo debió de haber vuelto. Sí, lo siento, es que soy de las viudas de Goyo. Entonces, creo que genuinamente como que hubo cosas que pudieron haber sido como mejores. Entonces, para cerrar este video, también creo que es importante agradecerles por haberlo visto hasta este punto. Y les recuerdo que también estoy dando un taller de protección energética. Entonces, para inscribirse, únicamente vayan a mi Instagram y ahí encontrarán como todas las bases para participar. Ahora, hagamos este cierre y despidamos a los guardianes que nos acompañaron en este viaje mágico. Seiryu, guardián del este y dragón azul, agradezco que nos hayas brindado sabiduría, verdad y fuerza. Susaku, tú, el gran pájaro del sur, tú que tienes con toda tu fuerza el fuego del verano, agradezco que hayas traído a este momento divino la protección y la verdad. Baku, agradezco que hayas traído contigo la fuerza, la determinación y la capacidad de movernos entre los mundos. Genbu, tortuga negra, agradezco que hayas traído paz, concentración y fuerza. Partan en paz, espíritus guardianes de Japón. Agradezco su presencia y sobre todo, no olviden traer luz, vida y protección a todas las personas que oyeron este video. Así sea. Yo soy Nixaris y fue un gusto haber sido tu guía en este viaje mágico. ¡Alto ahí! ¿Sientes que la energía negativa te está drenando? Es hora de tomar el control. En mi taller de protección energética aprenderás a bloquear esas malas vibras y a potenciar tu energía personal. No más agotamiento, inscríbete hoy y aprende a protegerte como un verdadero maestro energético en este viaje mágico.